Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos en Radio Amanecer en Estudio. Estamos ya en este lunes 26 de febrero, listos para iniciar el estudio de la Palabra de Dios con el tema El Mesías Sufriente. El Mesías Sufriente es el maravilloso tema que hemos de explorar en los Salmos y en el resto de la Escritura en este día. También se encuentra este estudio en el contexto de la lección número 9, que su tema general es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el texto a memorizar contenido en Salmos 118, 22 y 23, donde dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, y es una maravilla ante nuestros ojos. Con este texto, con esta declaración profética, hemos de dar la bienvenida al Pastor Matos, quien nos acompaña continuamente durante esta lección con los comentarios importantísimos para hacernos más claro lo que el Salterio representa para nosotros. Bienvenido, Pastor Matos. Muchas gracias, Pastor Rondón. Un saludo para usted, para cada radio oyente. Una vez más contento de poder estudiar juntos la palabra del Señor. Hoy con un título muy interesante, El Mesías Sufriente. Antes de adentrarnos en el estudio, les invito para que juntos oremos a nuestro Dios. Amén. Padre bueno, gracias por la oportunidad nuevamente que nos brindas de estudiar tu palabra junto a cada amigo y hermano que cada día nos sintoniza. Permite, oh Dios, que el estudio de la lección en esta hora sea de bendición, de crecimiento, de fortalecimiento y de ánimo para cada uno, y que tu palabra sea, oh Dios, un bálsamo de esperanza en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué importante poder estudiar este tema con un trasfondo como el libro de los Salmos, estudiar el tema del Mesías sufriente. Ese fue el Mesías que rechazó el pueblo de Israel. Ellos esperaban al Mesías triunfante en su primera venida. Todo a pesar de las profecías que hablan tan claro acerca del siervo sufriente, a pesar de lo que la Escritura presenta también, de cómo al Señor Jesús lo presentó Juan en su misión redentora. Lo introdujo Juan diciendo: Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sin embargo, aunque fue presentado como Cordero, el pueblo no le aceptó como tal. Por eso la triste historia de Israel se resume diciendo que Jesús a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron y a los que les reciben hasta el día de hoy, Dios le da el derecho, la potestad de ser considerados hijos e hijas de Dios. Así es, el Salmo 22, que es una lectura que tenemos para el día de hoy, nos presenta a Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese clamor, Pastor Matos, hace que al escucharlo posiblemente los oyentes digan: ¿pero están leyendo en Salmos o en los Evangelios? O en los Evangelios, específicamente Mateo 27, cuando Jesús expresa esas palabras allí, que tienen un eco claro con lo que está expresando aquí el salmista. Aunque el salmo tiene una aplicación en la vida presente de quien está escribiendo el salmo, es claro también que tiene una connotación futura. Exacto. Una connotación profética apuntando a esos padecimientos que iba a sufrir y que iba a padecer nuestro Señor como el Mesías, el Salvador de nuestras vidas. Así es, y es interesante ver que este Salmo 22 es un grito de angustia, pero es un canto de alabanza. O sea, tiene las dos partes, un grito de angustia
reflejando lo que habría de experimentar el Mesías como siervo sufriente, y un canto de alabanza dando a entender que todo era cumplimiento de la voluntad del Altísimo y que Dios estuvo en control en todo momento. El salmista que escribe es alguien que se siente abandonado, que se siente abatido, solitario en medio de su padecimiento, creyendo que Dios está lejos, pero a la vez él se siente confiado en ese Dios en quien él ha puesto toda su confianza. Porque en medio de su abatimiento, Pastor Matos, así como usted describe, él no pasa por alto que el único que lo puede salvar es Jehová, que a él es que tiene que seguir clamando. Hoy en día, cuando muchos se enfrentan pruebas, derrotas, situaciones diversas, no sienten ni siquiera ánimo de orar, no sienten ni deseos de hablar con Dios. Pues cuando usted esté en esa condición, amigo oyente, dígaselo a Dios, y al rato se va a dar cuenta que está hablando con Dios. Así que exprésele su descontento, su desánimo, su sentimiento de derrota, su sentimiento de que está chasqueado, todo, pero dígaselo a Dios. Derrame su alma ante el Señor como hizo Ana, y verá que como ella se levantará confiado y lleno de fe. Realmente las circunstancias por las cuales estaba pasando el salmista eran realmente circunstancias muy difíciles, pero él enfatiza que los padres en el pasado esperaron en Dios y que Él los libró. De la misma manera, él también espera y confía que Dios lo va a librar en medio de su momento de angustia. Así es. Este salmo es un salmo mesiánico porque también presenta las burlas y los escarnios por los cuales tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 23 también se nos presenta que Jesús también pasó por circunstancias similares. Es por eso que este salmo tiene una aplicación tan clara con la vida y los sufrimientos del Mesías, porque aún en medio de cada una de estas situaciones, Cristo en la cruz, en sus padecimientos, también mantuvo su confianza y su fe en su Padre Celestial, permitiendo que el plan de salvación se consumara, sabiendo que a través de ese sufrimiento Él traería gozo y salvación a muchos. Amén, amén. Hay una expresión que aparece en el encabezado de ese salmo, pastor, del Salmo 22. Dice que este grito de angustia y canto de alabanza que constituye el Salmo 22 fue escrito al músico principal sobre Ajeleth-Sahar. Es un salmo de David, pero fue escrito al músico principal sobre Ajeleth-Sahar. Y me llama la atención esa expresión. Es una expresión en hebreo y puede ser traducida como la gacela de la aurora. Y parece ser justamente el título de una canción. Este Salmo 22 se cantaba probablemente con esa misma melodía. Por eso aparece esa declaración que fue escrito para el músico principal, pero Ajeleth-Sahar, que repito, puede ser traducido como la gacela de la aurora. Luego en el Salmo 118, versículo 22, donde dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, aparece como una contraparte interesante de lo que es el Salmo 22, donde se presenta al Mesías sufriente. Habían profecías que indicaba lo que iba a sufrir, profecías que indicaban que iba a ser desechado, que iba a ser despreciado. Así que esto conecta directamente con esa declaración del Evangelio de Juan en el capítulo 1, donde dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero no solo estos salmos, hay muchos otros salmos que expresan los sentimientos agónicos en medio de ese desamparo que sentía el Mesías sufriente. Por ejemplo, el Salmo 42, el Salmo 88, el Salmo 2. Pero este Salmo 22 es una profecía mesiánica directa. Allí como si se tomaran las palabras y se traspolaran allá a los evangelios, al ministerio terrenal de Cristo. Es una profecía directa, porque muchos detalles de este Salmo 22 no pueden relacionarse históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Todo lo que tuvo que ver con esa persecución, con el encarcelamiento, con la crucifixión, con sus azotes, con las burlas. Por eso vemos al Señor Jesús orando con las palabras de ese salmo también en la cruz, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
No estaba expresando el Señor Jesús solamente en ese instante la situación que sentía producto de la separación que produjeron nuestros pecados entre Él y el Padre, sino que estaba haciendo alusión a esa profecía del libro de los Salmos, llamando la atención a los que estaban allí vituperándole alrededor de la cruz, llamando su atención al cumplimiento de esa profecía, diciéndole, recuerden que en la Biblia, especialmente en el libro de los Salmos, hay profecías de un Mesías sufriente. El Mesías es triunfante, pero viene a morir, porque con su muerte va a obtener la victoria final sobre el pecado. Así es, cuando miramos todo el comentario que usted acaba de mencionar, lo que nos presenta la lección del día de hoy, no podemos más que decir claramente que la palabra de Dios es hermosa al ver cómo cada cosa fue en su fiel cumplimiento. Amén. Por ejemplo, el verso 16 del Salmo 22 nos dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y no es de duda para ninguno, es claro en nuestra vida que a quien horadaron las manos y los pies fue a nuestro Señor Jesucristo. Y es claro que a través de esas manos y esos pies clavados, nuestro Señor Jesucristo tiene señales de un eterno compromiso de salvación para los seres humanos. Es a través de su sacrificio. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 también se nos habla acerca de esos padecimientos que Él tuvo para poder darnos a nosotros la esperanza de salvación y de vida eterna. Estudiar los salmos, meditar en esos salmos mesiánicos nos hacen ver realmente a nosotros que la palabra de Dios se cumplió fielmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sustituto, Él es nuestro Salvador y como Mesías dio su vida por nosotros y en ese sacrificio tenemos salvación y vida eterna. Hebreos capítulo 2 nos dice que a través de su muerte Él nos trajo victoria a todos los que creemos en Él. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librarnos a todos los que por temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hoy Dios nos ha dado libertad, nos ha dado victoria sobre el pecado a través del sacrificio de su Hijo. No estamos condenados, no estamos hoy a la merced de lo que el pecado realmente tiene en la vida de aquellos que andan sin Cristo y sin esperanza. Hoy lo que hemos creído, lo que hemos puesto nuestra confianza y esperanza en Él, podemos a través de su sacrificio tener la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Romanos capítulo 3, 24 nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 7, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, esas manos y esos pies que fueron clavados, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén, amén. Cuántos detalles del sacrificio de nuestro amado Salvador en este Salmo 22, que ya hemos dicho es una profecía directa, con lujo de detalle. Así el tormento de esa separación que el Señor Jesús sintió entre Él y su Padre a causa de todos los pecados que cargó, solo puede medirse por el alcance de ese estrecho vínculo que tenían, es decir, la unidad sin comparación que existió con el Padre y el Hijo desde los días de la eternidad. Eso significa, Pastor Matos y amigos oyentes, que lo que el Señor Jesús experimentó cuando sintió la separación del Padre, nunca lo había experimentado. Y por primera vez y por causa de nuestros pecados, Él sintió esa separación cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, como había anticipado el Salmo 22. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable que sufrió nuestro Salvador pudieron romper esa unidad entre el Padre y el Hijo. A pesar de esa separación momentánea que produjeron nuestros pecados,
Así, cuando él se sintió totalmente abandonado, se encomendó incondicionalmente ante el Padre. Y a pesar de las profundidades de la desesperación que estaba enfrentando, confió en el Padre, como lo había hecho desde Getsemaní, cuando dijo: si no es posible que pase de mí esta copa, que sea hecha tu voluntad. Así que sobre Cristo, como sustituto, como garante de cada uno de nosotros, amigos oyentes, fue puesta la iniquidad de cada ser humano. El Señor Jesús fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Toda la culpabilidad de cada descendiente de Adán fue la que abrumó el amado corazón de Cristo. La ira de Dios contra el pecado, su justa indignación, la terrible manifestación de su desagrado a causa de la iniquidad, fue lo que llenó de consternación el alma del Hijo de Dios y que le hizo clamar allí desde la cruz. Estas imágenes que vemos de Jesús descritas aquí en los Salmos y que luego vemos un cumplimiento asombroso en los Evangelios, continúan diciéndonos que Dios es amor y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se hizo el ungido, el Mesías, para suplir todas nuestras necesidades. Él se hizo esclavo para darnos libertad. Él se hizo pecado para darnos perdón y salvación. Hoy podemos ser liberados del pecado, liberados del vicio. Cristo hoy nos ofrece libertad. Si somos pobres, Él nos ofrece su riqueza. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos con su riqueza. Él te ofrece el tesoro del cielo. Él nos ofrece a nosotros, cada uno, el perdón, la redención. Si eres ciego, Él nos ofrece vista. Y si estamos perdidos, hoy en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Y esas son, Pastor Rondón, buenas noticias. Amén. Ese es el evangelio que Dios nos ofrece a través del Mesías, de su ungido, que nos trae hoy salvación y esperanza. Amén. De esa manera estamos llegando al final de la guía de estudio para este día, que lleva como título El Mesías Sufriente, dentro del marco de la lección número 9, que lleva como título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Les invito para que oremos a nuestro Padre Celestial. Amén. Nuestro Dios y Padre, gracias por darnos la esperanza en Cristo Jesús. En Él tenemos perdón, redención y vida eterna. Amén. Gracias por su sacrificio, porque vino como el ungido, como el Mesías, a traernos paz, salvación y esperanza. Que cada persona hoy que ha estudiado junto a nosotros reciba ese sacrificio, esa obra, y también encuentre en ti, Señor, paz y salvación y vida eterna. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.